Muy buenas, hoy hablaremos sobre la energía y en concreto sobre por qué ésta se conserva. Y lo haremos desde un punto de vista clásico, es decir, partiremos de la segunda ley de Newton y a través de una serie de pasos lógicos llegaremos a una conclusión. Así que nada, vamos a ello. Como he dicho, partimos de la segunda ley de Newton. Lo que nos viene a decir básicamente es que la masa por la aceleración de una partícula es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre esta partícula. Pero yo voy a escribir la aceleración de otra forma. Voy a escribirla de tal forma que quede en función de la posición de la partícula. ¿Y cómo se hace eso? Pues básicamente diciendo que la aceleración no es más que la segunda variación del espacio o de la posición si tú varías el tiempo. O de otra forma, si tú varías la velocidad en un pequeño instante de tiempo, entonces eso también es la aceleración, pero se puede escribir así. Entonces, voy a ir un paso más allá. Lo que voy a decir es que el sistema es conservativo. Aquí la asunción que voy a hacer es el sistema es conservativo. O en otras palabras, que la fuerza que actúa sobre la partícula puede reescribirse como el gradiente o la variación de una función extra, ¿vale? Entonces, hacemos esta asunción y a partir de ella vamos a ver las repercusiones que nos arroja. Pero antes de nada vamos a entender esto un poquito, ¿no? Esto, v, es una función de la posición, ¿vale? Única y exclusivamente de la posición. Y esta estructura es lo que se llama un sistema conservativo. Lo que nos viene a decir la función v es que si yo grafico v en torno a x, ¿vale? Por ejemplo, viene algo así, ¿no? Entonces, la fuerza que ejerce la fuerza externa sobre nuestra partícula no es más que nos fijamos en un punto x, una posición, y calculamos su derivada o su pendiente. En este caso sería, pues ¿cómo sería? Así, ¿no? Es una pendiente negativa. Pero tenemos que invertir el signo. Entonces nos queda una fuerza efectiva hacia la dirección del mínimo, ¿no? Esta es la dirección del mínimo. Si nos fijamos ahora aquí, ¿cómo es la pendiente? La pendiente es así. Como tenemos el signo menos delante, pues apunta hacia el mínimo. Esto nos sugerirá algo que ahora veremos. Vale, una vez tenemos esto, vamos a reordenar un poco esto. Lo que haré básicamente es pasar este término al otro lado. Masa por aceleración más derivada respecto de x por v de x. Y esto es igual a 0. Y lo que voy a hacer a continuación es multiplicar por la velocidad, o en otras palabras, multiplicar por, bueno, voy a escribirlo así, multiplico toda la expresión por la velocidad. Cualquier cantidad por 0 es 0. Ahí está. Y ahora introduzco este término multiplicando en cada sumando. Y voy a reescribir esto o la aceleración de otra forma. Ahora veréis. Masa por, ¿qué tenemos? Velocidad. Ahora tenemos derivada respecto del tiempo de, otra vez, la derivada respecto del tiempo de la posición. Esto es simplemente aplicar dos veces la operación variación temporal, ¿no? Más, pues lo que teníamos antes por esto. Igual, ¿no? Simplemente hemos multiplicado.
Pero nos fijamos aquí en una cosa. Vamos a agrupar esto de tal forma que sea reconocible algo, ¿no? Nos fijamos que este término y este término son iguales. Y lo que hay en medio es una derivada, ¿no? Imaginemos que esto es v, tenemos velocidad por la derivada de la velocidad. Pero eso, si pensamos un poco, puede reescribirse de la siguiente forma. Puede reescribirse esto, pues si borramos aquí, como la derivada respecto del tiempo de la velocidad al cuadrado y por un medio, ¿vale? Vamos a hacer el paso inverso. Vamos a derivar aquí una función al cuadrado, no es más que 2 por v por la derivada respecto de v. Pero v hemos dicho que es la posición, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Hemos dicho que v es, la derivada de x respecto del tiempo, la velocidad. Por este lado tenemos esta contribución que viene del término de aceleración, ¿vale? Podríamos llamarlo término cinético, ¿no? Tiene que ver con el movimiento. Por otro lado tenemos esta contribución, pero si nos fijamos, por la regla de la cadena, podemos cancelar estos términos. No me matéis, matemáticos, simplemente cancelamos. Y pues ya tenemos aquí, vamos a reescribir esto, ¿no? Si nos cargamos este término, pues básicamente lo que tenemos es más derivada total, en este caso, derivada temporal de v. Y esto es igual a 0. Vale, pero ¿para qué tanto rollo? ¿Por qué he hecho esto? Pues básicamente porque si nos fijamos ahora aquí, nos damos cuenta de que hay una derivada respecto del tiempo actuando en cada lado, ¿no? Y podemos sacarla, extraerla fuera. Simplemente la extraemos fuera y viene aplicada a una función. Entonces, si realizamos ese proceso, lo que nos viene a decir esto es que la derivada respecto del tiempo aplicada a esto, masa por un medio de la velocidad al cuadrado, más v, que es nuestra función que hemos dicho antes, esto es igual a 0. Pero lo que más sorprende de todo es que una función, si tú la derivas y es 0, significa que esa función es una constante. En otras palabras, que esto no depende del tiempo, porque si tú varías un poco respecto del tiempo, permanece constante. Esto es constante. Interesante, ¿verdad? Hemos partido de la segunda ley de Newton, recordamos, y hemos asumido que el sistema es conservativo o que se puede escribir de esta forma. Partiendo de esta asunción, pues simplemente hemos llegado a la conservación de la energía. Vamos a reescribir esto. Pues lo que decíamos, hemos hecho la asunción de segunda ley de Newton, sistema conservativo, y llegamos a esta relación entre la parte dinámica de la partícula, que es lo que se llama la energía cinética, y esta contribución que la metimos un poco al principio, y es lo que se llama la energía potencial. Y es potencial porque potencialmente puede provocar un movimiento, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy característico es la energía gravitatoria, que básicamente depende de la altura. Cuanto más alto esté una partícula, potencialmente más movimiento puede generar si nosotros soltamos esa partícula. O por ejemplo, la ley de Hooke. La ley de Hooke lo que nos dice es que si nosotros tenemos un elástico, ¿no? Tenemos un enganche y el elástico muelle, por ejemplo, cuanta mayor posición estiremos el elástico, potencialmente mayor contribución
a la dinámica o a la velocidad puede generar sobre la partícula. Entonces, esto no puede ser otra cosa que la energía de nuestro sistema, que vamos a llamar E, ¿no? Y puede verse de una forma muy intuitiva. Simplemente decimos que, por ejemplo, si nuestra energía potencial es positiva, ¿no? En el caso de la gravitación, lo que tenemos es que nuestra energía potencial es m masa por gravedad por la altura, ¿no? En el caso más simple de todos. Lo que nos dice esto es que si nosotros representamos en este eje la energía, ¿no? Y nuestra energía total del sistema viene dada por las condiciones iniciales, por ejemplo, desde donde soltamos la partícula, ¿no? Digamos, desde aquí. Entonces, bajo ningún concepto, en un tiempo futuro, si nosotros soltamos la partícula y viene regida por estas condiciones, va a sobrepasar la energía este límite. Es decir, nosotros soltamos aquí con una energía igual a V. Y en un tiempo posterior, la energía potencial decrece, porque decrece en este caso la posición, que es la altura. Entonces, V posterior, V sub P, decrece, pero a la vez la energía cinética crece, ¿no? Esto es la energía cinética, esto es la potencial. Entonces, a medida que V decrece, vemos que la energía cinética va aumentando, pero va aumentando de forma cuadrática, o sea que lo hace relativamente rápido, es lo que observamos. La conservación de la energía es muy útil, ya que permite resolver problemas dinámicos de una forma alternativa, ya que hemos reducido, en cierto modo, el orden de esta ecuación diferencial, ¿no? Partíamos de una ecuación de orden 2 en el tiempo y lo hemos reducido a una de orden 1, ¿vale? Esto permite, pues eso, simplemente tener un punto de vista diferente y además una intuición un poco más desarrollada acerca de cómo se producen estos fenómenos dinámicos. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, pues nada, apoyadlo y un saludo. Hasta ahora.